Amigos, vamos al plano nacional. Hoy tenemos como invitado a un ex candidato presidencial, ha sido además diputado, fue miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá, de la ACP, fue presidente del grupo que imprime los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, líder en materia de los grupos periodísticos de Panamá, abogado de profesión. Estoy hablando de Eduardo Quiroz. ¿Cómo está, don Eduardo? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días, Doñito. Saluda a don Rubén y a Camila, por supuesto, y a la audiencia. Gracias, Eduardo. Un placer tenerlo aquí. Oiga, eh, hoy comienza el matraqueo, vamos a usar ese término coloquial panameño, ¿no? Para la integración de las comisiones de presupuesto y todas las comisiones, pero la de presupuesto es la que más llama la atención. Usted que fue diputado, usted fue legislador, es consciente que la expectativa está realmente llegando a extremos porque, como dije, la Comisión de Presupuestos es una de las más codiciadas, pero además tiene que ver con que esta comisión es la que tiene el verdadero poder en la Asamblea porque maneja la posibilidad de aprobar o improbar, entre otras cosas, el presupuesto general del Estado. Eduardo, después de las experiencias que se han tenido con un hombre que dominó esta Comisión de Presupuestos por años, volverá a la Asamblea a tropezarse con la misma piedra o tiene la oportunidad de oxigenarse un poco, de purificarse y tener a alguien que esté alejado de lo que es la manipulación política en un tema tan importante como este, Eduardo. Muy buen punto. Y yo siento que la responsabilidad enorme que tiene la Asamblea como cuerpo es la de aportar un mensaje a que las cosas se van a hacer de manera distinta. El resultado electoral del 5 de mayo mandó muchos mensajes. Si hay algo que yo he venido diciendo es que tal vez no solamente la clase política, sino los ciudadanos, no hemos hecho la suficiente reflexión sobre el mensaje importante que mandaron los ciudadanos el 5 de mayo. Y uno de esos mensajes es de que quiere que las cosas se hagan de manera distinta, porque esa gran cantidad de diputados independientes, más los tres del partido Moca que llegaron a la Asamblea, más los otros independientes que llegaron a la Asamblea, no por ruta de la coalición Vamos, recogieron un sentir de hacer las cosas de manera distinta, de que como se venían haciendo no estaba bien, no era aceptado por la ciudadanía. Desde tener la asamblea rodeada de vallas para que los ciudadanos no se pudiesen acercar de manera sencilla, hasta la manera en que votaban, diciéndole al país que terminaban votando por contratos sin siquiera haberlo leído. Eso es parte de lo que tiene que cambiar. Entonces, aquí yo creo que el mensaje que alguna vez dio Albert Einstein, uno de los genios modernos de la humanidad, de que si hacemos las cosas de la misma manera, vamos a obtener los mismos resultados, se aplica plenamente. Si la Asamblea intenta, por ruta del matraqueo, escoger las comisiones tan importantes, las comisiones permanentes tan importantes en la Asamblea, van a obtener el mismo resultado. El reglamento interno de la Asamblea establece cómo se deben escoger las comisiones. Y esto es un tema aritmético. No hay ninguna bancada que tenga mayoría en la Asamblea, ni simple ni absoluta, si concurren todos los diputados. Pero, Entonces, pero sí hay una primera mayoría. Hay un grupo que obtiene la primera mayoría, que es la coalición Vamos, que es la que tiene más diputados. Entonces, hay que aplicar la aritmética. Si no se puede hacer por ruta del acuerdo, entonces que se acojan al reglamento interno y vayan al pleno y se vote comisión por comisión, miembro por miembro, y se obtendrán los resultados que la aritmética establece. pero Eduardo, a ver, la realidad sea dicha, la percepción de la mayoría de la población y la forma como castigaron a ese ecosistema que había en la Asamblea, que no sé si va a persistir todavía, de convertirse en un área cenagosa, o sea, una ciénaga, ¿no? Además que es muy difícil caminar entre el lodo sin mancharse los zapatos, no sé si me explico.
Una prueba de esa es que algunos diputados jóvenes no cayeron en eso, lograron salir incólumes después de esa experiencia de los últimos 5 años. Hay una resistencia cívica contra la corrupción, evidentemente, porque ha degradado la institucionalidad en nuestro país. Hay élites dentro de la Asamblea que no quieren soltar para nada ese hueso, que son unos roedores, ¿eh? Son roedores, ese realmente, como se les califica. Pero ¿podrá el matraqueo político tradicional imponerse una vez más sobre esta brisa fresca que representan las figuras que defenestraron a aquellos que por décadas estuvieron en la Asamblea? Una vergüenza, 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Y otros que han logrado sobrevivir, pero que van a ser de todas maneras para los jóvenes que están allí, o los inexpertos, posiblemente muy difícil que puedan establecer el cambio que se espera, Eduardo. Mira, yo reitero, el gran aporte que tiene que hacerle la coalición Vamos, los diputados de Moca y los otros diputados independientes que surgieron a la política, es traer la ética a la política. Ese es el gran aporte. Si eso se logra, si eso se logra, allí ya empezará a reflejarse un cambio importante. En mi opinión, si se producen las mismas prácticas, se van a obtener los mismos resultados. El reglamento interno de la Asamblea tiene normas suficientes para poder hacer que las cosas sean de manera distinta. Si no, ¿cómo funciona esto? De manera rápida. Se han inventado en la Asamblea desde tiempos ya inmemoriales este tema que yo llamo la preacta, que es que firman un formulario y dicen, estos son los miembros de la comisión, firman los miembros de la comisión y se ponen de acuerdo. Y entonces eso es lo que votan. Votan ya las comisiones previamente constituidas. Cuando hay una mayoría clara, esto funciona. Porque bueno, la mayoría tiene la mayoría y cuando llega la hora de la votación, simplemente someten al resto a la mayoría. Y bueno, al final eso es la democracia. Pero cuando tienes una asamblea inédita, como la actual, en la que no hay una facción parlamentaria que tenga mayoría simple, si están todos los diputados, o absoluta, entonces no hay otra forma que hacerlo que por ruta de cómo establece el reglamento interno. Vayan a la votación. Son 15 días ya que han transcurrido. Esto ya es una práctica similar a las del pasado. Que durante 15 días la Asamblea no trabaje porque todo proyecto de ley tiene que ir a un primer debate y ese primer debate se da en las comisiones y queda como estancado este proceso. Entonces, sino que vayan a la votación y el reglamento establece cómo hacer. Es como dice el otro, hay que aprobar un artículo, le escuché a un diputado, hay que aprobar un artículo para que los diputados no hablen durante la votación, porque esto alarga mucho la votación y entonces se dilata la toma de posesión del presidente y hacemos un papel vergonzoso frente a los invitados internacionales. No, señor, no hay que cambiar el reglamento interno. El reglamento interno dice que la votación para el presidente de la Asamblea será de manera nominal. Nominal es decir, el nombre del candidato por el cual usted está votando. Si usted quiere explicar su voto, eso también está contenido en el reglamento. Y entonces usted pide al final de la votación, cuando ya se produjo el resultado, el derecho a explicación y se lo tienen que dar. Y entonces tiene usted un periodo limitado para explicar su voto. Pero una votación nominal no hay que agregarle que diga, no, usted nada más puede decir el nombre. No, es que es votación nominal, usted solo puede decir el nombre del candidato. Entonces, si vamos al reglamento, encontraremos la solución a muchas de las cosas que se están haciendo mal. En mi opinión, con respecto a las comisiones, hay que aplicar el reglamento, que vayan a la votación. Tal vez si lo hubieran empezado el 2 de julio, ya habrían terminado. Camila. Sí, porque entiendo que es como que se agarra el número de diputados que, bueno, hay uno que todavía no sé si se termina de decidir, que es Leomar Ortega, porque ya le rechazaron el recurso a la exdiputada Zulay Rodríguez. Sin embargo, ella hoy lo va a presentar no sé si es una apelación o cuál sería el nombre del recurso, por lo que creo que todavía son 70 diputados y no 71 en firme, pero básicamente se saca un cociente de la asamblea y entonces ahí básicamente quien llega al cociente está en la comisión y de ahí se va determinando. O sea, ya es una fórmula establecida en el reglamento interno cuando no hay una nómina de consenso.
Ahora, siempre hay algo de drama con el tema de las comisiones al principio, pero me gustaría usar esto, que lo usáramos como ejemplo de cómo se podría ver el resto de los 5 años de esta asamblea, o por lo menos el resto del primer año, porque las cosas, los balances de poder van cambiando con el tiempo. La bancada independiente creo que también tiene que usar esto de aprendizaje de alguna manera en sus capacidades de negociar, porque si bien son la bancada con más diputados, sí es cierto que eso no los hace mayoría, y creo que de aquí en adelante ellos también tienen que ser un poco hábiles, y negociar, el problema es que se ha vuelto sinónimo para mucha gente de que tiene que ser con prebendas o con soborno o con planillas o con algo ligado a la corrupción. No, pero es, es simplemente la manera de llegar a acuerdos y puede ser perfectamente limpio y correcto. Pero sí creo que tienen que trabajar un poco sus capacidades de negociación, porque si se plantan con que es o su manera o no va más nada, no van a llegar muy lejos en estos 5 años. Y creo que tienen que ir pensando en cómo, o sea, en qué temas están dispuestos a ceder un poco y en cuáles sí se quieren plantar para conseguir un resultado. Porque de nada sirve tener la bandera de que soy lo máximo si no logran obtener resultados en estos 5 años. Tengo que ir a un corte comercial. Hay un factor importante, la codicia, ¿ok? Se va a jugar con eso, ¿ok? Mucho cuidado, porque eso es parte del ser humano, parte de nosotros, en nuestra naturaleza. Y hay la teoría de que ven acá, si los de ayer hicieron, ¿por qué no nosotros? Vamos a perder esa oportunidad. Se pone la prueba ácida para los nuevos diputados de la Asamblea Nacional. Eso puede dinamitar el sistema ese putrefacto que había, o se mantendrá porque prevalecerán los intereses personales y políticos por encima de los intereses del país. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para gente inteligente como usted. Vamos a cerrar el tema, el capítulo número 1 de este programa, que es el que tiene que ver con la integración de las comisiones en la Asamblea Nacional. Hoy es probable que lo interesante, Eduardo Quirós, nuestro invitado abogado, es cuántos puestos le van a corresponder a los independientes. Adelante, Eduardo. Bueno, el planteamiento que hacía Camila en el bloque anterior es valioso. La negociación en un parlamento es parte de la esencia de estar en un parlamento. Un parlamento no se Eduardo, hablar, la palabra lo dice, ¿no? Claro, a través de parlamentar, de hablar, de discutir, de debatir, se produce el resultado. Bien, por eso es que algunas veces se ha dicho que es pernicioso que exista este famoso acto de revocatoria de mandato por parte de los partidos políticos, porque bueno, el diputado, la Constitución establece que está allí para defender los intereses nacionales y de su circunscripción. Entonces, el partido entra como un ente un poco amorfo en el que podría terminar quitándole la curul si no vota como el partido le indica. Pero bueno, eso ya es un tema aparte. Vayamos a la realidad que existe hoy. Hay una denominada primera mayoría. O sea, no es mayoría simple si están todos los diputados y por supuesto que no es mayoría absoluta. Entonces, pero esa mayoría sí tiene una cantidad de diputados importante que, aplicada a la fórmula aritmética que está contenida en el reglamento interno, le podría producir resultados mayoritarios en las comisiones si obtiene votos de otros partidos. Entonces, ahí entra lo que tú señalas, a través de una buena negociación. Y el 1 de julio vimos cómo algunos diputados de partidos políticos tradicionales, sobre todo jóvenes y de los que son nuevos en la Asamblea, votaron por los candidatos de la coalición Vamos. Entonces, eso se podría producir en una votación abierta. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que se está utilizando el mismo método que se había utilizado antes, que es el de provocar este supuesto consenso previo y llegar a la Asamblea y hacer una sola votación. ¡Bum! Bien.
si ese método no está produciendo el cambio que en alguna medida la ciudadanía reclamó a través de su voto el 5 de mayo, yo creo que ahí estaría quedando en falta. Negociación se puede hacer siempre y cuando sea transparente de cara al sol y diciéndole a los ciudadanos qué es lo que se está acordando. Eso es algo que más bien le produciría un impacto positivo a la política en la Asamblea, en la medida en que se hagan las cosas de manera distinta y transparente. Yo creo que tienen una oportunidad de oro. El reglamento da la salida para esto y a través de una negociación transparente podría la Asamblea interpretar el sentir del pueblo que fue emitido el 5 de mayo. De lo contrario, vamos a obtener lo mismo. Sí, Eduardo, el problema aquí es que hemos visto pactos de gobernabilidad, ¿no? Que son realmente idilios, romances cortoplacistas. Esa es la triste realidad por una parte. Categóricamente rechazo el hecho de que los diputados continúen siendo más representantes de corregimiento que diputados, que legisladores. La labor de ellos no es hacer politiquería, metidos allá en los corregimientos, etcétera, haciendo politiquería, sino en la Asamblea creando leyes buenas, leyes que sean positivas para el país, por una parte. Por la otra, hay que entender que hay un cambio importante que hay que hacer. Bueno, son muchos, ¿no? Porque realmente podemos entender claramente que la capacidad se demuestra en la Asamblea, no cuando eres candidato, sino llega la hora de la verdad. Pero hay otra de las falencias que tiene este sistema nuestro, vergonzoso, por cierto, y con los diputados solo trabajan mediodía hasta el jueves y el jueves se para a su casa. Eduardo, ¿cómo cobran un salario tan alto si no producen adecuadamente? Mira, la Asamblea en los últimos años está compuesta por los unos, sin H, ¿no? No estoy hablando de los unos de Atila, estoy hablando de algunos pocos, y los que son mudos, personas que están 5 años en la Asamblea y lo único que hacen es toser cuando les molesta la garganta, no hablan, no hacen propuestas y algunos hacen propuestas que son realmente casi llegando al ridículo. Entonces hay que entender que los alcances y los fines estratégicos hay que cambiarse y la metodología. Eduardo, no sé usted que fue legislador de la República, ¿cómo lo vea? Yo comprendo el esquema que se tiene de las sesiones plenarias, en las que las sesiones se dan por 4 horas, de lunes a jueves, y los jueves la hacen en la mañana. Yo comprendo. Cada mediodía, hay que decirlo, pelo de señal. Bueno, eso iba a aclarar. Yo creo que hay que ser. Los diputados, el pleno, o sea, ellos también van a comisiones, tienen otros temas aparte del pleno. Claro, por eso iba a precisar. Esa sería tal vez una lectura un poco limitada. Y yo comprendo, decía, yo comprendo las 4 horas de sesiones plenarias, 4 días a la semana, porque hay un trabajo importante parlamentario también en las comisiones. Y ese trabajo se supone que se da en las mañanas. No deben, el reglamento interno establece que no deben coincidir las sesiones del pleno con las sesiones de las comisiones, salvo que la junta directiva lo autorice, etcétera, etcétera. Bien, y existe también un trabajo parlamentario que es el de prepararse, el de estudiar. O sea, aparte de lo que yo creo que se le exige a un diputado es que lea. Pasamos una gran vergüenza nacional cuando escuchamos diputados y diputadas aquí decirnos votamos por determinado contrato ley sin haberlo leído. O sea, eso fue una gran vergüenza. Eso es lo que no se quiere. El trabajo parlamentario implica leer. El contrato minero fue la mayor vergüenza. No tenían idea y firmaron. Estuvieron de acuerdo. Y votaron. Exacto. Y tal vez por eso la ciudadanía en gran medida les pasó una factura. Entonces, sí hay un trabajo parlamentario que no solamente se da en el pleno. Incluso hasta lo que señalas de hablar, bueno, hasta un buen parlamentario que leyese bien y que estudiase bien su voto, no necesariamente tendría que tener grandes dotes de oratoria. Con el solo hecho de que explique su voto de manera coherente sería suficiente. Y hay otro trabajo adicional, que es el de levantar, escuchar a los ciudadanos. O sea, un buen diputado debe poder, sobre determinado proyecto de ley, escuchar a las personas conocedoras, a las personas afectadas, a las personas que tienen intereses con respecto a determinado proyecto de ley. Entonces, hay un trabajo parlamentario que se da más allá de las sesiones del pleno.
Ahora bien, lo que señala, en lo que sí comparto al 100%, es en el tema este de los representantes de corregimiento glorificados en que se han convertido muchos diputados. Eso es un contrasentido total y eso es parte de lo que tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera radical. Porque si no cambia, entonces estaremos haciendo lo mismo. Que eso no implica no estar cerca de la comunidad, no tener el oído puesto en su comunidad y en sus votantes, porque en alguna medida eso es un referente, por supuesto que sí. Atenderlos, escucharlos, recibirlos, etcétera. Acudir a la comunidad a escuchar cuáles son sus preocupaciones, porque esa es la forma en la que el diputado se va construyendo su visión conceptual del país al que representa. Pero, si se termina convirtiendo en el que da colchones, bolsa de comida, funerales, etcétera, se convierte entonces en otro representante de corregimiento glorificado y eso sí es un desastre. Un giro de timón, Eduardo. Usted fue miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. El país mira con buenos ojos que se ha dado una iniciativa con motivo de la crisis del agua. Una vergüenza que en el siglo XXI, en la capital de la República y otras capitales de provincias, todavía está el concepto aquel de los carros cisternas, ¿no? Que es un gran negocio, dicho sea, negociado, no es negocio, negociado, pero bueno. Se habla de que se va a construir un reservorio multipropósito, tiene que ver con el agua del canal y el agua de consumo humano, con el embalse del río Indio. Esto se debe, recuerda usted que hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le devolvió a la ACP 213 millas más o menos, perdón, 213.000 hectáreas de terreno que en su momento, eso en el área de Río Indio, dentro de la cuenca hidrográfica, pero la ley, recuerdo fue la ley 20, Eduardo, ¿no? La ley 20, eso fue en el año 2006. 2006. Sí, a ver. La ley 22. Esta había recortado de tajo la extensión de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. La ACP la acaba de recuperar. Se está hablando de la construcción de un embalse que se calcula que tomaría 4 años, va a costar 1.600 millones de dólares. Tiene que ver también con el aspecto social y económico de más de 2.000 familias que están alrededor, que van a ser pues reubicadas, ¿no? Pero el paso se está dando, Eduardo, pero ¿por qué razón en aquella ocasión se dio esta mochada, como se dice en el interior, mocharon esta cantidad de hectáreas que eran de la ACP y que ahora se están devolviendo? Explícanos un poquito acerca de eso, porque tú fuiste miembro de la ACP, de la Junta Directiva. Tenemos que ir un poco más atrás. Okay. Cuando se elaboró la legislación para preparar a Panamá en lo que respecta a la administración del canal, estamos hablando de la década del 90, tanto en la administración del presidente Endara como en la administración del presidente Pérez Valladares, el país estableció una serie de legislaciones, de normativas, para que esa administración se diese de la mejor manera. Y una de ellas fue la de otorgarle a la autoridad del Canal de Panamá el control sobre la cuenca hidrográfica, porque en alguna medida esa cuenca hidrográfica es fundamental, retíralo de alguna medida, porque esa cuenca hidrográfica es fundamental para el normal, correcto y mejor funcionamiento del Canal de Panamá. Bien, producto de que la Constitución así lo establece, cuando se llevó a referéndum nacional la aprobación o no de la ampliación, o sea, de la construcción del tercer juego de esclusas, en sus dos proyectos principales, que eran la esclusa del Pacífico y la esclusa del Atlántico, se entendió que había toda otra suerte de proyectos importantes. Y en ese momento, incluido el puente del Atlántico, en ese momento el órgano ejecutivo, en la presidencia del presidente Torrijos, creyó que era conveniente, producto de los reclamos que habían de algunos sectores de la sociedad, emitir esta ley que limitaba el control de la cuenca a la autoridad del Canal de Panamá. Ley 20, me estás hablando, ¿no? De junio, perdón, del 2006. Del 2006, efectivamente. Y esa ley fue aprobada antes del referéndum.
y luego el referéndum aprobó el proyecto de ampliación y creó este estatus en el que ahora el canal, la autoridad del canal no tenía el control o la potestad sobre la cuenca hidrográfica. Esta ley fue demandada recientemente por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia. Tuve la oportunidad de leer el planteamiento y comparto el planteamiento plenamente con respecto a que esta era una facultad que le otorgaba tanto la Constitución como la ley orgánica a la autoridad del Canal de Panamá y que violaba la Constitución, la ley de 2006. Y efectivamente la Corte, en un fallo sesudo, bien elaborado y bastante claro, le ha declarado inconstitucional esa ley de 2006 y ha restablecido la potestad de control de la autoridad del canal sobre la cuenca hidrográfica. Bien, dicho esto, yo quiero señalar lo siguiente. Para el país hay una prioridad fundamental y es el agua potable de los ciudadanos. Esa prioridad fundamental tiene que ser atendida de manera urgente por esta administración y en este momento. Creo que en ese sentido el presidente Mulino lo ha dicho en varias ocasiones que ese es un tema importante o va a ser un tema importante de su gobierno. Por otro lado, el canal tiene, y esto es algo que ya hemos venido viendo, graves limitaciones que se están produciendo debido a las limitaciones de agua y ha construido un plan hídrico. La autoridad del canal ha presentado al país un plan hídrico que incluye el reservorio de Río Indio para ese multipropósito de agua potable para los ciudadanos y resolver también el tema del canal de Panamá y poder mantener la capacidad de tránsitos en la mayor capacidad posible. Entonces, yo aquí diría, la autoridad presentó este plan hídrico a la administración anterior, a la del presidente Cortizo, y no se avanzó, no se tomó decisiones, se dejó ahí pendiente. Bueno, ahora hay una nueva realidad ante este fallo de la Corte, hay una nueva posibilidad de reemprender este proyecto, de llevarlo adelante, tomando en cuenta, por supuesto, a esas familias que viven en esa área, pero también tomando en cuenta la opinión del resto de los panameños, que estoy seguro queremos que se dé una salida lo mejor posible al problema del agua potable que este país tiene. O sea, que Eduardo, la materialización, esto tomará 4 años, es lo que se prevé. Sería tal vez el principal legado que dejaría la administración de José Raúl Mulino, en mi opinión, resolver la crisis del agua potable que tenemos en Panamá. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, vamos a cambiar el tema. Eduardo Quiroz, abogado, es multipropósito. Él es una persona muy bien informada. Eso me alegra mucho, Eduardo. Hemos visto que por décadas, cada quinquenio que llega, se habla mal del gobierno anterior, que no hizo, que exceso, que tal más cual. Y en eso se la pasan como si fuera el mismo disco rayado, un disco compacto, de época moderna, ¿no? Un disco compacto. Estamos viendo lo mismo ahora mismo, sobre todo a nivel de los municipios. Es como un lamento, como dicen, el lamento boliviano, ¿no? Que estamos viendo y estamos escuchando. Mi tesis, el abogado eres tú, Eduardo, pero conozco muy bien lo que he visto y he vivido, y eso ha quedado sumido en la nada, generalmente, porque también aquí entendemos que a la cárcel van los tontos y los pobres, ¿no? En este país, los tontos y los pobres son los únicos que visitan las cárceles. Vamos a ver. Se está diciendo en este momento y a esta hora que en los municipios ha habido una serie de irregularidades, nombramientos excesivos, despilfarro, bueno, todos los males que hemos visto en décadas anteriores. Sin embargo, estas denuncias llegan nada más a los medios. Ok, mi pregunta es, ese desgreño administrativo, ese despilfarro, esos nombramientos que se han hecho, gente que no trabaja, etcétera, etcétera, que nos han costado millones de dólares, en mi opinión, me gustaría escuchar la opinión del abogado. No, ya basta, deben estar cantando esto en los medios, nosotros siendo una campana de resonancia. Vayan a los tribunales,
Los alcaldes que están diciendo que encontraron esto, llévenlo a los tribunales. Aunque también los medios debemos exigir que la justicia recurra a una figura que es la noticia criminis. Ahí están las noticias. Eduardo, todo lleva al cumplimiento de la justicia. En mi juicio, ya está bueno de estar con este tipo de lamentos y que recurran entonces a los tribunales. Eduardo, no sé su opinión. El tema es importante porque la ciudadanía se está enterando en estos 15 días que va de nueva administración, no solamente presidencial, sino a nivel de gobiernos locales, de una gran cantidad de hechos que se conocían, digamos, de manera a través de rumores o de conversaciones o de denuncias, pero ahora las propias autoridades sentadas en su puesto las están haciendo públicas. Entonces, son relevantes. Aquí no hay opción. Quiero dejar esto claro. La ley establece de manera diáfana que quien tenga la administración de bienes y recursos públicos y detecte, se dé cuenta, perciba que hay algún tipo de irregularidad, tiene que ponerla en conocimiento de las autoridades. En mi opinión, en primer lugar, de las autoridades de fiscalización, o sea, la Contraloría General de la República, e inmediatamente después ante el Ministerio Público. Esto no es una opción. Si usted es funcionario de manejo, si usted es funcionario que administra bienes o recursos públicos, fondos públicos, usted tiene la obligación. Una persona se enteró que estaba en una planilla y que cobraba sin trabajar. Usted tiene que poner eso en conocimiento de las autoridades, porque de lo contrario, carga responsabilidad para usted si no lo hace. Bien. Y es cómplice también, y es cómplice, Eduardo. Cómplice Correcto. La palabra sería complicidad. Bien, dicho esto, quiero hacer una precisión conceptual. Se dice muchas veces, bueno, es que lo que no puede ser es que lleguen las nuevas autoridades y se la pasen atacando al que estaba atrás y le echen la culpa para justificar que no hagan las cosas. Bueno, yo creo que eso es parte de la política. Eso se puede hacer una vez y se acabó. La responsabilidad es poner eso en conocimiento de las autoridades. Y lo segundo es, no, es que eso es persecución política. No, alto. Persecución política es otra cosa. Persecución política es cuando la autoridad, quien tiene poder, en contubernio con el Ministerio Público y producto de un interés político, generan una investigación para ocasionar un perjuicio a su adversario político. Sin sustento. Eso es persecución política. Eso no es de lo que se está hablando. Y eso yo pensaría que las nuevas autoridades no tienen la capacidad de construirla con un ministerio público si realiza ese ministerio público su trabajo de manera independiente, como el procurador Caraballo ha señalado ampliamente al país que es su forma de proceder. Entonces, aquí no estamos ante un acto de persecución política, aquí estamos ante un acto de ir a fondo a establecer cuál es la realidad de cómo se administraron esos fondos. Los ciudadanos tienen derecho, porque también implicaría el resarcimiento. Todo eso termina el proceso en que si la responsabilidad se logra establecer, se producen las condenas y se tiene que dar el resarcimiento de esos fondos y deben regresar a las arcas públicas. Nosotros los medios publicamos, pero mira, con frecuencia los escándalos en distritos grandes, municipios grandes, y no pasó nada. Ojalá que estas nuevas autoridades lo lleven, reitero, cumplan con su trabajo. Dejen de estar echando historias y cuentos. Vayan a los tribunales, vayan a la Contraloría y exijan que se haga justicia. Eso es lo que les queda. Ya está bueno de estar cantando en la ópera de San Miguelito o en la ópera en cualquier otra. Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Ahora, una acotación nada más. Ahora, pareciera que este fiesto fue a nivel nacional, como bien señala. Tal vez los medios le dan repercusión a las alcaldías principales, a las juntas comunales que están en el centro de las ciudades principales, pero pareciera que esta fiesta fue a nivel nacional. Entonces, lo que tenemos por delante es un trabajo de gran envergadura, pero si realmente hay un mensaje de la elección del 5 de mayo pasado, en mi opinión, es la de aportarle la ética a la política. Yo lo he dicho incluso con respecto a la gran votación que obtuvo la coalición Vamos y en alguna medida el partido Moca también. Y los otros candidatos independientes que salieron sin ningún tipo de bandera. El mensaje es el de aportar la ética a la política. Si le aportan la ética a la política, ya ahí
empieza a haber un cambio de fondo. Y en esto tienen una enorme oportunidad. Y el otro es apostillar algo que me parece importante. Toda esta fiesta llegó a proporciones inimaginables porque se produjo la famosa descentralización paralela, en la que de lo que tenemos conocimiento se repartieron más de 250 millones de dólares. 250 millones de dólares con el afán ese reeleccionista que había desde la vicepresidencia de la República y que proveyó de una gran cantidad de recursos sin ningún tipo de control, porque a esos fondos de la descentralización llamada paralela no le aplicaban las limitaciones que establece la ley para la descentralización en propiedad, que sí tiene su reglamento y que dice cuánto se puede gastar en funcionamiento, cuánto en inversión, etcétera. A la paralela no le aplicaban ningún tipo de control y yo he tenido conocimiento de juntas comunales que simplemente se giraban cheques como si fuera iba a decir la chequera privada, pero no, ni siquiera la chequera privada, porque yo creo que la chequera privada sí se administra bien. Chequera sin control de ningún tipo por parte del representante de corregimiento que llamaban a 2 ciudadanos de su junta comunal y que firmaran cheques y estaban repartiendo 3, 4 días antes de las elecciones plata a doquier. Eduardo, otro macro escándalo, mega escándalo, el de Difaru. Ahora se ha anunciado por parte de la nueva administración que van a ser públicos los, entre comillas, hallazgos, es la palabra que utilizaron, que van a ser auditorías relacionadas a los auxilios económicos también, entre comillas. ¿Qué le parece? Leí el comunicado y creo que esto es transparencia, transparencia, transparencia. Aquí tiene que hacerse la investigación, han dicho que van a hacer las auditorías, tiene que ponerse en conocimiento de los ciudadanos cuál es la realidad de cómo se dio eso y una vez se establezca esa realidad, establecer cuál va a ser el procedimiento para atenderla. Las acciones legales, las acciones legales estás hablando, ¿no? Las acciones legales, por un lado, y la parte del resarcimiento por parte de aquellos que efectivamente no debieron tener acceso a ese tipo de auxilio, sí, o como le llame el IFAD. Eduardo, me quedan 2 minutos nada más. Tema Venezuela. Está cogiendo vuelo ahora mismo María Corina Machado. Aparentemente hay posibilidades de que si los votos se cuentan pueda haber un cambio en Venezuela. Rapidito, 2 minutos, tú que eres hombre que conoce mucho el tema internacional. Mira, yo creo que es un tema fundamental para los panameños. Yo escribí un artículo la semana pasada señalando que Panamá, si lo viese desde el punto de vista egoísta, es importante que se resuelva democráticamente el problema de Venezuela, porque la crisis migratoria tiene un altísimo componente de esa crisis política que vive Venezuela. La gran mayoría de esas personas que utilizan las rutas irregulares en la selva del Darién vienen de Venezuela, poniendo sus vidas en peligro y además creándonos una presión migratoria terrible en este país. Más de 500.000 personas pasaron por el Darién el año pasado. No perdamos de vista esta cifra por la magnitud. Por otro lado está también el crimen organizado. Mucho del crimen organizado que se está patentizando en nuestras calles es producto de ese desastre político que vive Venezuela. Y si lo viésemos de una manera altruista, pues la Venezuela democrática estuvo cerca de Panamá siempre, en el 68, en la década del 70, durante la discusión de los tratados del Canal. Los tratados del Canal. Durante la discusión de los tratados Torrijos-Carter, el presidente Carlos Andrés Pérez de memoria siempre estuvo cerca de Panamá. En el año 89, la Venezuela democrática estuvo cerca de Panamá con esa crisis política que vivimos, que terminó en una nefasta invasión. Bueno, dicho esto, yo creo que Panamá tiene una deuda cívica con Venezuela, estar cerca del pueblo venezolano en este reclamo de que ese proceso electoral se dé de manera transparente. En Panamá hubo la semana pasada también un encuentro, un panel donde participaron representantes del Paraguay, de Chile, de El Salvador, de distintos países de la región. Ahí estuvimos el licenciado Javier Yapendara y mi persona, digamos, en alguna medida representando a la sociedad panameña en este reclamo de estar atentos y vigilantes. El 28 de julio hay elecciones en Venezuela, no es un hecho aislado. Yo creo que aquí es el momento de ver esto como parte de la patria grande latinoamericana y estar pendientes de lo que está sucediendo ahí, ser solidarios con ese pueblo que está en las calles luchando por la democracia. Ser solidario con Venezuela, estoy de acuerdo con el pueblo venezolano, 100%.
Bueno, Eduardo Quiroz, ha sido un placer tenerlo aquí esta mañana en este programa En Perspectiva. Venga, buen día, Eduardo. Placer todo mío, como siempre. Gracias. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.